bienvenidos y bienvenidas a todos al séptimo café, que nos gusta llamarle transformacional o transformador. ¿Y por qué o para qué ese nombre? Ya que hoy estamos hablando de branding, el naming no es casualidad, y es que tiene que ver con poder encontrar de alguna manera espacios donde mientras escuchamos a expertos y conversamos, en este caso, más que escuchar, solo conversamos y lanzamos preguntas, nos podamos llevar algo en lo personal nosotros que de alguna manera no solo nos forme, sino nos transforme, ¿no? Que para nosotros un poco siempre hemos entendido el acompañamiento en la formación de esta manera y, y los programas formativos que algunos estáis disfrutando y algunos vais a disfrutar. Raquel fue el año pasado compañera del programa del curso superior y pudo vivir ese pequeño viaje, ¿no? Que además acabó en pandemia, Raquel, o sea que acabamos el curso ahí en online, unos campeones que fuisteis, y para nosotros eso de lo transformacional no es un mero nombre, entonces tiene que ver con un propósito y es que os llevéis algo, ¿no? De cada café, ¿no? Poner también un poquito el marco a estos cafés, algunos ya sois de alguna manera asiduos. Estos cafés nacen desde un programa que hemos, digamos, diseñado durante 5 meses y que comienza ahora en enero y que ahora estamos en plena campaña. Es un máster con 21 expertos, de 300 horas, es el primer máster oficial en España y para nosotros era muy importante poder de alguna manera incluir en este programa temáticas que fueran útiles y fueran sobre todo operativas y muy accionables en vuestro día a día, los que nos acompañáis sus profesionales y que de alguna manera os dieran luz o os abrieran nuevos caminos de investigación, ¿no? Entonces, digamos, los expertos que nos acompañan en estos cafés, además de ser expertos, amigos y colaboradores, son docentes de este programa y para nosotros también otro para qué de estos cafés es que podáis ponerle cara y ojos a estos expertos y que podáis profundizar también un poquito más en algunas temáticas. Nos encanta que esté también, digamos, asistentes como Raquel, que de alguna manera para nosotros el compromiso de la gente que ha asistido a nuestros programas es seguir actualizando de alguna manera, porque los propios expertos lo hacen, las temáticas que entonces tocamos y que seguramente hoy tienen un nuevo color. Y entonces, bueno, pues el objetivo también es que los que ya conocéis a los expertos o que los reconocéis, os llevéis algo nuevo, ¿no? Que seguro es así. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir. Recordaros un poco la dinámica que le llamamos conversación inversa tiene un objetivo y es que no, de alguna manera la conversación fluya de forma espontánea en función de los asistentes, en función del aquí y ahora, que es algo que nos gusta mucho, ¿no? De qué nos pasa hoy con esto y que tenga poco ensayo, ¿no? Y a pesar de que muchos de vosotros cuando os habéis inscrito os hemos pedido una pregunta, que las tenemos aquí delante, para lanzárselas a Alex, que de alguna manera en directo, mientras escuchemos ahora a Alex, que va a hacer una pequeñita introducción de su tema, más a modo de estímulo, inspiración y marco, os animéis un poco a ir de alguna manera lanzando preguntas que os puedan ir surgiendo. Para eso os voy a pedir una escucha activa, que nosotros la llamamos escucha generativa, ¿no? En impacto social, que es que mientras escuchamos a Alex en este marco, podamos ir apuntando alguna palabra clave o alguna pregunta o alguna reflexión que cuando abramos un poco micrófonos y vídeos lo podamos ir compartiendo, ¿no? Estos cafés tienen algo de sistémico, ¿no? Como la propia, digamos, como el propio sector, y es que un poco entre todos vamos a co-crear la conversación. Entonces os pedimos en ese sentido generosidad en la participación, aunque a veces cueste. Y sin más, si os parece, voy a presentar a Alex para los que no lo conocéis o a representarlo, porque nunca terminamos de conocer a las personas. Yo, de hecho, he descubierto alguna cosa nueva de Alex en los últimos días y así os lo voy a compartir. Pues Alex Payete, este fundador de Picnic, es una consultora, para los que no conocéis Picnic, y os animamos a que bicheéis en su web. Es una consultora estratégica de marca, es una consultora líder que acompaña a las organizaciones a descubrir, a desvelar
¿no? A Alex le gusta decir siempre eso, que más que imponer o definir, él revela crecimiento. Y esto es muy importante en el tiempo, en los tiempos que corren, en los que muchas veces el propósito parece algo más impostado o más falso, ¿no? Cosas también interesantes de Alex que sé que son igual o más importantes. Alex no tiene cubitera de congelador, lo he descubierto hace poco. Es de bolsa de hielos. Le parece algo muy kitsch y muy antiguo, y ahí os lo dejo por si alguno quiere hacerle algún regalo. Es padre tardío, pero padrazo. Tiene un niño precioso, Juan, que cumple ahora 3 años. Y por contar un par de cosas también personales de Alex, contaros que una de las cosas que a mí más me han conectado, ¿no? con Alex, son muchas y cada vez más, pero una es su, digamos, espíritu conector, en la que yo también me reconozco. Nos gusta conectar a las personas, no lo podemos evitar. Su curiosidad por las personas también, que hace que de alguna manera conversar con Alex sin ninguna intención segura, muchas veces por su parte, hace que te lleves muchas cosas. Y luego la idea un poco también de, hablando de desvelar y de propósito, él es un gran, digamos, también inquieto de las verdades humanas, ¿no? Yo tuve la suerte con Alex, antes de justo de montar Innova, de participar en un proyecto precioso que se llamaba el Observatorio de las Verdades Humanas, y de compartir de forma sistémica con un grupo de gente a la que queremos mucho, un poco esas verdades humanas que muchas veces son inspiración para un montón de proyectos y que nos olvidamos a veces de mapear, y que son verdaderos tesoros, ¿no? Este es Alex, o es algo de Alex, y antes de darle paso a la temática que hoy hablaremos, que os recuerdo que tiene que ver con, lo titulamos en su momento branding consciente, pero hemos querido ampliarlo un poco porque este año ya estamos en otras líos y en otras, digamos, bajadas de ese branding, y hoy más que nunca estamos en lo que llamamos un poco los ecosistemas de impacto social, las alianzas, las redes, y nos parecía que, cómo no, las marcas iban a ser un vehículo fundamental, y hoy vamos a bajar un poco el tema también del lugar de las marcas en esas alianzas, ¿no? Y yo creo que ahí os podéis llevar alguna clave muy, muy interesante para vuestro día a día. Le voy a pedir a Alex, antes de que comience con su contexto, que, que nos, de alguna manera, comparta su propósito personal, porque nosotros siempre decimos en impacto social que, además de un propósito corporativo, un propósito de marca, es muy importante mapearse a uno mismo, ¿no? Y saber un poco bucear en ese archivo profundo y poner y desvelar a tus compañeros un poco lo que te ha acercado al proyecto, lo que te ha acercado al sector, lo que le ha acercado a este café, ¿no? Y entonces, por conocer un poco más a Alex, le diría, ¿cuál es un poco tu para qué, Alex, Mm. en este ámbito? Bueno, muchas gracias María y todo el equipo de Innova y el equipo de la Universidad Pontificia de Salamanca por no solo incluirme en el máster, sino incluirme en estos cafés, que para mí siempre es un placer hablar contigo, y más con gente tan curiosa como la que nos acompaña, ¿no? Y con inquietudes similares. Pues para responder a tu pregunta de cuál es mi propósito, yo no lo tenía tan claro hasta hace unos años, pero cada vez tengo más claro que mi propósito es despertar las ganas de aportar. Y esto lo intento hacer con todas las personas que conozco y con las compañías para las que trabajo. Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de aportar más valor del que está aportando hoy a su entorno, y tiene que ver con despertar esas ganas, despertar esas capacidades de aportar el valor que la gente es capaz de aportar, ¿no? Y como todos los buenos propósitos, creo que siempre deben empezar con un verbo, ¿no? Y con un verbo que te compromete, ¿no? Un verbo que te compromete, que es medible y que, y que tienes que estar a la altura del mismo, ¿no? Que está un poquito en línea con algo que nosotros hemos hablado alguna vez, María, que tiene que ver con lo de esta reflexión que yo descubrí en Montevideo a través de una amiga uruguaya, que era una reflexión que decía honra tu don, ¿no?
Y honrar tu don es estar a la altura del don con el que has nacido, ¿no? Y estar a la altura del don con el que has nacido no es solo que tú lo desarrolles, sino que gracias a desarrollarlo tu entorno sea un poquito mejor. Y eso es honrarlo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo tiene y siempre por eso mi para qué es pues, despertar las ganas de la gente por compartir ese don, por tener ganas de aportar más, ¿no? Y si me permites, Alex, que a mí que me gusta tanto improvisar, a ti también, se me ha ocurrido mientras te escuchaba, porque es una pregunta que nos han hecho de forma recurrente, em, esto del lenguaje, ¿no? Que tú muy bien has dicho, te iba a preguntar y además te has adelantado estupendamente de por qué empezabas por un verbo y efectivamente pones encima de la mesa que no es casualidad, que es importante. Me gustaría, si te parece, invitarte a hacer un pequeño ejercicio, un minuto, y es que nos paremos en el despertar, en las ganas y en el aportar, ¿no? Algo que hacemos muy intuitivamente tú y yo cuando estamos enfrente de un cliente, pero que se me acaba de ocurrir que puede ser una herramienta también de regalo para la gente que a lo mejor no lo ha hecho nunca, que es un poco el parafraseo, ¿no? A veces es algo tan ingenuo e inocente como espejar la propia palabra, ¿no? Y bucearla un poco, ¿no? Y encontrar sinónimos y entenderla un poco más. Entonces, un minutillo nada más, Alex. Despertar, ¿con qué tiene que ver despertar en este caso, en tu caso particular? En mi caso personal, o como yo lo aplico. Sí, sí. No, no, en tu caso personal, o sea, sabiendo que es un propósito tuyo, el despertar, que lo has elegido tal cual, Mm. ¿con qué tiene que ver ese despertar? O para qué esa palabra, despertar, Pues porque esa ¿a qué la palabra para mí, asocias? porque para mí esa palabra tiene dos mensajes implícitos. Uno es un reconocimiento y el otro es un desafío al mismo tiempo. Y es un reconocimiento de que hay potencial, pero es el desafío de despertarlo. Muchas veces ese potencial está dormido por las razones que sean, ¿no? Por intereses comerciales, por despriorización. Entonces, yo la palabra esta la elegí y la pensé bien porque tiene el reconocimiento implícito y el desafío explícito, ¿no? No puedes despertar algo que no estaba, Fantástico. ¿no? Entonces, hay un reconocimiento de que hay algo que aportar dentro de cada uno. Y si hablamos de las ganas, ¿a qué te lleva o con qué lo asocias el tema de las ganas? Las ganas lo asocio con la capacidad. Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer algo, pero a veces la desgana se cruza en el camino, ¿no? La desgana hace que Mm, tengamos la excusa de decir que no nos sentimos capaces de, ¿no? Entonces creo que ganas es una manera más humana y más cercana de hablar de capacidades. ujú. Y si por último cerramos este propósito con el aportar. Es que a mí aportar me parece una palabra muy grande, porque nosotros solemos decir en Picnic, tenemos un dicho que decimos que las marcas que no aportan no importan, ¿no? Y aportar para mí es la manera de ser relevante, ¿no? Y al final, sí o sí, los que venimos del negocio en el que venimos, que algunos venimos de marketing, otros de comunicación, otros de consultoría de marca, estamos en el negocio de la relevancia, no de la influencia. Entonces, ¿cómo conseguimos mantenernos relevantes? Y hoy la manera de conseguir mantenerse relevante es aportando valor, más allá de vender un producto, ¿no? Y como esto es casi como una canción, además de una conversación, te dejo ahí con el aportar valor y te invito a que durante estos 5 o 7 minutos nos inspires con algunas claves mientras el resto vamos anotando alguna preguntita. Muy bien, bueno, pues la clase que yo voy a impartir tiene que ver con branding consciente, que es el tema de este café. Y bueno, a mí es un tema que me entusiasma, ¿no? Porque para mí ser una marca es significar algo. Construir una marca para mí no es construir ni una narrativa, ni una identidad corporativa, ni una promesa de marca, ni un mensaje, es construir un significado, ¿no? ¿Qué quiere significar? Y todas las marcas, simplemente por el hecho de existir, significan algo. Todos significan algo. Sin ir más lejos, yo he hecho un poquito de lobby para que detrás de mí, que está la Torre Picasso, que significa mucho para el Icono de Madrid, pues que hoy esté del color Innova,
y hemos conseguido que la Torre Picasso esté el color Innova en honor a esta mutación, porque la Torre Picasso significa algo. Pero ahora, fuera de bromas, creo que cuando hablamos de branding, para mí hablamos de meaning, ¿vale? De significado. Y cuando hablamos de significado consciente, es que básicamente, o branding consciente, es que una marca sea consciente del poder que tiene para aportar valor. Que una marca sea consciente. Y no es consciente con los demás, es que sea primero consciente con ella misma, una compañía que sea consciente del poder que tiene hoy para aportar valor. Y además actuar en consecuencia para generar un impacto. No vale solo con ser consciente, es activa ese poder para generar un impacto, ¿no? Y eso es, o sea, al final es, si tenemos en cuenta que una marca es, ¿no? El significado, porque todo lo que hace una marca significa algo y lo que no hace también significa, ¿no? Pues al final es eso, cuando esa marca sabe que su significado puede aportar valor más allá del producto que vende. Y es ahí donde entra el propósito, como bien decías en tu introducción, ¿no? Yo en mis clases y en nuestro día a día en Pinic hablamos muchísimo del propósito, dando por hecho que toda compañía nació con un propósito. Otra cosa es que lo haya despriorizado. Por eso nosotros hablamos de redescubrir el propósito, ¿no? No de definir el propósito. Y hablaremos un rato en este café seguramente de propósito, pero no es... Para mí no es trabajar en articular una frase feliz que queda muy bien y que nos da cierta compensación de conciencia, sino que es mucho más es la razón aspiracional que le da sentido a todo lo que una compañía hace y dice, y siempre centrada en valores humanos. Y esta razón es la brújula, ¿no? Para mí, el propósito al final tiene que ver con la brújula. ¿Cuál es tu brújula, no? ¿Cuál es la razón por la que haces todo lo que haces, no? Y esta brújula, la oportunidad es alinearla con un problema o un reto social. Nosotros en Pinic creemos que el propósito de una compañía no necesariamente es exclusivamente social. Social es un área donde tú puedes demostrar tu propósito, pero tu propósito se tiene que demostrar en otras áreas, lo primero en tu cultura, luego en los productos y servicios que vendes, por supuesto en tu comunicación, en tu estrategia de go-to-market, todo tiene que ser distintas maneras de demostrar el mismo significado, ¿no? Y esto es, obviamente es diferente cuando trabajas para una compañía que ya existe o cuando trabajas para una compañía que se va a lanzar o incluso una ONG que piensa que a lo mejor crear una marca tiene un espíritu comercial y no es así, no es un espíritu comercial, es un espíritu de significado, darle un significado a lo que hacemos. Pero un significado que no solo sea relevante, sino que sea apropiable, ¿no? Porque hoy, en el contexto en el que vivimos, absolutamente todo es copiable, ¿no? Es muy copiable. Entonces, si uno quiere aportar un valor, no estamos solo buscando un valor que sea diferente o diferenciarnos simplemente por ser diferente a los demás, sino que sea un significado apropiable y relevante para las personas, ¿no? Entonces, de eso hablaremos mucho, ¿no? De branding consciente. Y ahora es más relevante que nunca porque ahora la necesidad de trascender es imperativa. O sea, estamos cambiando desde antes era, pues, no se puede servir, o sea, ya no vale existir solo para vender, ¿no? O sea, hoy una compañía tiene que servir para algo más que vender, ¿no? Y eso al final es las compañías que han entendido que para poder seguir creciendo hay que trascender, ¿no? Trascender la mera relación transaccional, porque todo lo que una compañía genera, todo lo que una compañía hace genera un impacto. Y es que además, tanto los gobiernos como los consumidores, como los empleados, como los inversores, saben que las compañías tienen el poder de resolver ciertos retos sociales, incluso más que los gobiernos, ¿no? Y aquí hay muchísimos datos que lo demuestran, ¿no? El estudio de Edelman, por ejemplo, que es muy interesante, pues más del 60% cree que las marcas pueden hacer más que los gobiernos para resolver problemas sociales, ¿no? Y que incluso los CEOs deberían liderar cambios antes de esperar a que los gobiernos o las leyes los impongan, ¿no? O sea, son grandísimos motores de cambio social, ¿no? Tienen el poder, porque es más viable que una marca actúe sobre algunos retos de la sociedad que votar a cualquier partido para que lo haga cada 4 años, ¿no? Entonces, eso es el poder del branding consciente, de que las marcas sean conscientes de este poder, ¿no? Y luego activarlo de manera
consecuente y pertinente, ¿no? Hablaremos también de algunos casos interesantes, ¿no? de compañías que tienen un propósito y que lo están activando en un área social donde no solo tienen legitimidad, sino tienen conocimiento de causa. Saben por qué, ¿no? O sea, se habla mucho de cuáles, y de alguna de vuestras preguntas, que por cierto eran bastante buenas, y muchas gracias por compartirlas, es el equilibrio entre el beneficio social y el beneficio económico, ¿no? Pues donde realmente se encuentra ese equilibrio es donde las compañías demuestran que actúan porque a ellos también les afecta. No actúan porque a ti te importa. O sea, no solo es buscar la relevancia, sino la legitimidad, ¿no? Es decir, la marca tiene que pintar algo, pero porque también le afecta, ¿no? A mí me afecta esto. Me afecta ya sea emocionalmente, financieramente, pero a mí me afecta esta causa. Y por eso la apoyo. Y la apoyo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces es ahí donde la marca o la compañía tiene legitimidad de actuar. Si no, va a ser oportunista. Todas aquellas marcas que apoyan áreas de impacto social simplemente porque son relevantes, al final se ven las costuras del oportunismo, ¿no? Porque no hay un compromiso desde el liderazgo, ¿no? Y no se hace desde la convicción de poder aportar o de poder cambiar las cosas, ¿no? Y es buscar esas compañías que lo hacen desde la convicción más profunda y no desde la compensación obligada, ¿no? Y eso tiene que ver con cuánta verdad hay detrás del liderazgo, ¿no? Y la gente entiende, o sea, esto no va, la gente entiende perfectamente que la nueva economía, obviamente a la gente no le importa que hagas negocio, pero además de eso, ¿qué más estás haciendo, no? O sea, no puedes existir solo para hacer negocio conmigo, ¿no? Y entonces, pues lo que estamos viendo es que las compañías se están convirtiendo muchas en agente de cambio social como estrategia de negocio, pero porque incluso los inversores ya así lo piden, ¿no? No vale solo con que estés haciendo negocio. Y para mí hay 3 razones de por qué las marcas se están convirtiendo en agente de cambio social. Primero, por lo que hemos dicho, que tienen en algunos casos más poder que las instituciones. El segundo es porque en un contexto tan incierto en el que vivimos, cuanto más presión sentimos, más buscamos una comunidad a la que pertenecer, que nos aporta la seguridad que nuestro entorno no nos garantiza. Y una compañía puede aportar esa seguridad en un contexto tan incierto. Y la tercera es la necesidad de mercado que siempre ha aparecido, que es la necesidad de diferenciarse. No solo de hago esto porque me importa, sino es que además, como el valor que estoy aportando es apropiable, así me diferencio. Es una estrategia necesaria de diferenciación. Y bueno, hay muchísimos casos de los que hablaremos en esta charla. Pero vamos, ese es un poco el resumen en 5 minutos de lo que para mí es el branding consciente, ¿no? Pero sí que es importante que no es consciente hacia los demás, primero es consciente con uno mismo y luego para con los demás, ¿no? Consciente del poder que tienes para aportar valor y luego actuar en consecuencia para generar un impacto. Fantástico, muchas gracias, Alex. Si os parece, antes de pasar un poco a lanzarle las preguntas que muchos de vosotros nos habéis hecho llegar, me gustaría si podemos abrir micrófonos y algún vídeo y poder compartir alguna reflexión que os ha ido viniendo, alguna palabra que os haya resonado, alguna pregunta que de repente os ha venido. Y cuando queráis, lo podéis poner también en el chat o abrir. Animaros. Venga, ¿quién rompe el hielo? ¿Puedo? Claro. Venga, Luis. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex, por todo lo que nos has contado, muy interesante. Y a mí me gustaría tener un ejemplo tangible y a poder, o sea, de todo esto que nos has contado, un ejemplo tangible y de alguna marca que no haya quizá hecho este cambio en los últimos 10 años, donde quizá la conciencia social y medioambiental ha crecido, sino que ya naciese igual hace 30, 40, con un propósito y que haya sido inmutable y que aún así siga teniendo toda esta legitimidad. ¿Existe alguna marca que tengas en mente o esto ha necesitado cambios hasta el momento? Gracias. Bueno, muy buena pregunta, Luis. A ver, yo diferenciaría 2 tipos de compañías. Una, las nativas sociales y otra, las inmigrantes sociales. ¿Vale? Las nativas sociales nacieron ya con una intención de impactar desde el día 1. Entonces, su modelo de negocio
está alrededor del mismo propósito. Y esas son las que no han cambiado, ¿vale? Y luego hay otras, que son migrantes sociales, que son las que por una inquietud lo que han hecho ha sido no cambiar su propósito, sino contemporizarlo, ¿vale? Y esta es la clave, es decir, cambiar tu propósito es traicionar tu legado, ¿vale? ¿Cómo consigues volver a hacer relevante aquello que siempre te hizo único, teniendo en cuenta que hoy la manera de ser relevante es otra, ¿vale? Y yo te puedo hablar pues de un caso que es así, para el que tengo la suerte de trabajar, que es el caso de Adolfo Domínguez, ¿no? Nosotros somos la consultora estratégica de Adolfo Domínguez y trabajamos de la mano con una agencia maravillosa que realmente son los creadores de la marca, que es China. Y las sesiones con ellos son maravillosas porque son verdad. Y son verdad, pero porque desde Adolfo Domínguez de la arruga es bella y no sé si acordáis, bueno, tú quizá no, porque no sé si, pero bueno, pero tienes wifi en casa, entonces te lo verás. Pero básicamente desde el principio lo que ha hecho muy bien Adolfo Domínguez ha sido resignificar la razón original por la que existía, ¿no? Y básicamente que era darle un significado a la manera de vestir, ¿vale? Y al por qué nos vestimos. Y es maravilloso porque Adolfo Domínguez, lo que conoceréis actualmente, que es pues, todo ese más viejo, todas estas campañas, pero no solo campañas, sino los servicios que lanza, ¿no? Adolfo Domínguez acaba de lanzar un servicio que se llama ADN, ¿vale? Que tiene que ver, que mezcla personal shopper con algoritmo y básicamente te va conociendo mejor para que cada vez que te vaya enviando prendas, cada vez encajen más con tu estilo, ¿no? Y todo el mundo piensa, pues mucha gente piensa que Adolfo Domínguez está enfocado en la sostenibilidad y no es así, ¿no? Adolfo Domínguez lo que está es comprometido con el esencialismo, que es algo muy diferente, ¿vale? El esencialismo no es el minimalismo tampoco, ¿vale? El esencialismo es buscar tu esencia y por lo tanto necesitar menos, que no es consumir menos o tener un estilo de vida mínimo. Y de hecho ADN, la propuesta de valores, conócete más, equivócate menos. Y esto es verdad por dos razones, ¿vale? Y es ahí donde lo vincula a negocio. Porque todo el mundo diría, ¿cómo puedes promover que te compren menos? No, estoy promoviendo que me compren mejor. Es distinto. Y entonces esto es una marca que la propuesta de valor que tiene a nivel producto y servicio está a la altura de este propósito y estas creencias. Porque combina la durabilidad de sus tejidos, pero también la atemporalidad de los estilos. Y esa es la clave, ¿no? Yo lo que te estoy pidiendo es que te equivoques menos porque vas a necesitar menos, pero sobre todo porque lo que te compres conmigo te va a durar más, no solo por la calidad del tejido, sino por la temporalidad que tiene este estilo, ¿no? Y la ubicuidad, ¿no? También. Entonces lo que está programando lo que está promoviendo es un consumo más consciente de la moda. No necesariamente más responsable, sino más consciente, que seas más consciente de lo que necesitas, que seas más consciente de quién eres. Y de hecho, no puedo contarlo, pero vamos, que van a salir cosas maravillosas de servicios y productos que van a ayudar a que la gente se conozca mejor y por lo tanto se disfrace menos, ¿no? Y esto es un ejemplo de una marca que ha sido casi que lo que ha sido capaz ha sido de resignificar, de contemporizar la razón original por la que nació y hacerla relevante en los tiempos actuales, ¿no? Gracias, Alex. Más preguntas. Aquí Sara hace una reflexión, ¿no?, sobre qué importantes las demostraciones, ¿no? Es decir, la tangibilización, ¿no?, de lo que hablamos en no solo decir, sino también hacer, ¿no? Gracias, Sara. Más comentarios, más preguntas, más reflexiones. Hola María, hola Alex, si me permitís. Yo soy Víctor González, es un placer saludarte. Hola, Víctor. Yo soy, ¿qué tal? Yo soy profesional de marketing del turismo cultural y quería preguntarte un poco, pues si conoces algún ejemplo también con respecto a marcas, en este caso del sector aéreo, ¿no? ¿Cómo van a afrontar su branding, ya no solamente después de la era post-COVID, sino con toda la avalancha medioambiental que va a sobrevenir después, ¿no? Con esto de las emisiones y esa tendencia que está ya cogiendo mucha
fuerza del no utilizar el avión para hacer turismo o para, como medio de transporte. Pues mira, es genial porque hace un año, precisamente por esto, y además con el dato que os decía antes, ¿no? que casi el 60% de la gente cree o espera que los CEOs, los directivos de compañías, lideren cambios antes de que sea obligatorio legalmente, ¿no? Y este cambio, va a haber un cambio legal en la manera de volar. Va a haber un cambio legal por países, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las compañías que adopten las leyes ya no se van a diferenciar. Primero porque no tiene valor hacer lo correcto o lo obligatorio. Entonces, la valentía de adelantarte a algo que sabes que es inevitable conlleva un nivel de convicción y compromiso brutal. Y el mejor ejemplo, te recomiendo que lo mires porque es maravilloso, es el de KLM, ¿vale? KLM lanzó hace un año una plataforma que se llama Fly Responsibly, vuela responsablemente, ¿vale? Lo que hacían, ¿vale?, era seguir aquella famosa frase de que un principio no es un principio hasta que te obliga a renunciar a dinero, ¿vale? Ellos lo que hacen es que cuando vas a comprar un tramo en su web, de un tramo que el vuelo es corto, es menos de una hora, te piden que consideres otras maneras de viajar y te ofrecen y te redirigen a trenes, te redirigen a autobús, y que si los horarios no te encajan o el precio no te encaja, entonces sí, pero que antes reconsideres tu decisión por el impacto que esto tiene. Y esto es una estrategia, y luego si te metes además te explican el por qué lo hacen, el impacto que tienen y qué están haciendo para reducirlo. Bueno, pues este nivel de lobby ya han conseguido que, por ejemplo, Qatar Airlines eliminara una ruta de vuelo que eran 9 minutos de vuelo, ¿vale? Entonces, y esto es lo que se llama transparencia proactiva. Y uno de los pioneros en esto fue Patagonia, un nativo social, ¿vale? Y si conoces el proyecto de Footprint Chronicle, ellos lo que te dicen es, a mí fabricar esta prenda tiene un impacto sí o sí. Entonces, por favor, piénsatelo 2 veces. Te voy a decir lo bueno que tiene esta chaqueta, lo malo, y te lo transparento. Y lo que dice la directora de Footprint Chronicle es muy interesante. Dice, cuando tú eres proactivamente transparente, acabas de callar proactivamente a todos los haters. Porque el hecho de que la tercera cosa que hacen es, esto es lo bueno de esta chaqueta, esto es lo malo, ¿y cómo crees que nos puedes ayudar? Y hay algo muy interesante, que es que los haters son vagos. Entonces, cuando tú le pides a un hater que te ayude, se calla, ¿sabes? Entonces, pero bueno, me he ido un poco por las ramas, pero yendo a KLM, creo que es un ejemplo muy bueno de Fly Responsibly. Fíjate cómo Fly Responsibly es una plataforma que no dice Fly Responsibly with KLM. Es una plataforma que la ha lanzado abierta para que cualquier otra aerolínea se sume, ¿vale? Y eso es lo interesante, el darse cuenta de que juntos se puede multiplicar el impacto, ¿vale? Y me consta que hay otras aerolíneas que están considerando sumarse a Fly Responsibly. Muchas gracias, Alex. Muy Más. interesante, muchas gracias. Hola, Hola, buenas. Raquel. Yo te quería preguntar, o sea, hay una cosa que esto que tiene uno en la cabeza, pero cuando lo dices tú en voz alta, pues dices, tiene toda la razón del mundo, que efectivamente, cuando uno busca una causa que apoyar, no solamente tiene que ser relevante socialmente, sino que efectivamente tú tengas credibilidad para avalarla, porque si no, efectivamente, suena un poquito a greenwashing en muchas ocasiones. ¿Conoces dentro de si hay alguna marca, igual que ha hecho KLM, que hace esa plataforma abierta donde pueden participar otras compañías, gente que aplique a una misma causa y haya colaborado entre ellas, entre marcas? Sí. Sí. Os recomiendo que miréis de Sustainable Brands, una plataforma que se llama Brands for Good, que tiene esa intención, ¿vale? Pero la realidad es que las marcas que lo hacen son las marcas con menos historia, las que tienen menos miedo a juntar fuerzas, porque tienen menos que perder. Y normalmente se juntan a marcas con las que no compiten. Porque un propósito es asociativo por afinidad, ¿no? Como dice el gran Eduardo Lazcano, ¿no? Que te asocias por afinidad de ambición. Entonces, es más normal ver esto en compañías que no compiten, pues como ha hecho EcoAlf con Lanjarón, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo.
donde básicamente juntos van a llegar más lejos, ¿no? Y donde se dan cuenta básicamente, en ese caso, es que han unido fuerzas para luchar contra el enemigo común, que es la basura que se acumula en las costas, ¿no? Y llevan desde el 2018 con un acuerdo de colaboración para frenar esa basura, ¿no? Entonces, todos esos residuos recogidos forman parte de un proyecto de economía circular, ¿no? Entonces, es como que al final, el famoso proverbio africano que nosotros utilizamos mucho en Picnic y que creemos a muerte, que es que si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado, ¿no? Pues eso hay que creérselo, ¿no? Entonces, si tú tanto crees en esto que quieres, súmate, suma fuerzas. Esto no va de ser el primero en hacerlo o hacerlo solo, es hacerlo bien. Entonces, si para eso no llegas solo, suma fuerzas, ¿no? Entonces, sí, hay mucho... Cada vez vamos a ver más. Yo creo que lo que vamos a ver en el 2021 es una oportunidad maravillosa para la colaboración. La colaboración que se nos... O sea, hay cosas que lo que ha pasado ahora en la crisis es que ha acelerado la comoditización de cosas, ¿no? Como el propósito, que se va a comoditizar bastante, ¿no? Pero, o sea, lamentablemente, pero cuando algo se comoditiza, se entiende que se malentiende y se prostituye de alguna manera, ¿no? Entonces eso es peligroso. Pero lo que se ha acelerado no es la comoditización, sino la relevancia de la colaboración, ¿no? La colaboración antes se ha hablado muchísimo de la colaboración de una manera medio forzada, pero creo que es que ahora las compañías se van a dar cuenta que o se juntan o no llegan, ¿no? Y vamos a ver compañías que están colaborando con quien antes era impensable, ¿no? No solo para impacto social, sino también para impacto económico. O sea, hace nada, IKEA y Carrefour pues firmaron un acuerdo para que tú puedas recoger los muebles de IKEA en Carrefour, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de cosas antes eran impensables, ¿sabes? Y obviamente esa parte no tiene nada que ver con impacto social, pero sí que tiene que ver con ser consciente, eso también es branding, consciente de que juntos tenemos más poder, ¿no? O para hacer negocio o para impactar, ¿no? Pero hay una predisposición a la colaboración muy interesante. Aprovecho, Alex, y te enlazo esta reflexión con una Te cortas un poco, María. pregunta Te cortas un poco, ¿eh? No te oigo bien, María. que ¿Soy yo el único? así es. Perdón. No, a mí también me pasa, se la oye a trocitos. Sí, es que te cortas un poco, María. No te... Prueba otra Vale. vez, María, a ver. A ver, ahora. Hola. Hola, Ahora hola. sí. Vale, estoy con el router, o sea que mejor no lo puedo hacer. Muy Y bien, lo vengo estás de... haciendo perfecto. No puedo, yo puedo multiplicar el wifi, pero disculparme. No, decía Alex, pero ir diciéndome si me oís, que en esta reflexión de las alianzas y de que juntos llegamos más lejos, puedes compartir con nosotros, hay una pregunta que nos han hecho varios asistentes que tiene que ver con qué diferencia hay entre una alianza que se hace por negocio y una alianza que se hace por impacto social. Es decir, ¿cuál es la clave de esta distinción de alianzas, ¿no? Porque evidentemente en el impacto social, y así lo entendemos en Innuba y cada vez más, no es excluyente a un retorno al negocio, ¿no? Pero cuando es exclusivamente el negocio, ¿cómo saber qué factores me ayudan a distinguir una alianza con impacto social de una que no lo es? A ver, yo creo que al final es la intención de la alianza, ¿no? Yo creo que independientemente de si es con impacto comercial o impacto social, la clave en una alianza es que el criterio sea el sentido común. Y el sentido común desde las dos interpretaciones, que es que tenga sentido común y la otra que compartan un sentido, ¿no? Es decir, entre marcas que comparten un mismo significado o un mismo, ¿no? Marcas que no compiten en la misma categoría, pero que quieren generar el mismo impacto, ¿no? Entonces, ahí hay un criterio que es el fit, ¿no? ¿Qué fit hay entre nosotros dos, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y es maravilloso cuando ves partnerships que dices, joder, qué bueno, ¿no? O sea, qué sentido, claro que sí, ¿no? Cuando lo ves y dices, claro, ¿no? Y otros que dices, esto es agua y aceite, ¿no? Y entonces es el primer criterio, ¿no? Y luego cuando es una alianza para un impacto social, lo que sí que se ve mucho pues son marcas grandes comerciales que se unen a
a fundaciones o para darles la notoriedad que no tienen. Es decir, el win-win tiene que ser un win-win. Bueno, tienen que ser 3 wins, ¿no? El primer win es para la gente, los beneficiarios de esta causa. El segundo es la fundación que la promueve o quien lo esté liderando, y luego para la marca que le reporte también en reputación, ¿no? Pero es maravilloso cuando ves que se hace muy bien, donde la marca le da una notoriedad a una asociación que tenía verdad, pero que era desconocida, ¿no? Para mí un ejemplo maravilloso es lo que hizo la marca Lacoste, ¿no? De ropa, ¿no? Que se sumó con ICUN, que es la Unión Internacional para Proteger la Naturaleza, y sustituyó su icónico cocodrilo por una silueta de otras 10 especies en el peligro de extinción, ¿no? Y el número de polvos era el total del número real de ejemplares de dichas especies, ¿no? Y dio muchísima visibilidad a ICUN, visibilidad que no tenía. Y obviamente pues, se donaron esos beneficios y se quedaron sin inventario casi de inmediato, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo de yo me alío contigo, te voy a dar la notoriedad sobre algo que yo también comparto. Y lo voy a hacer de una manera que tiene sentido que mi marca lo haga, ¿no? Y es ahí donde, pues es un ejemplo, ¿no? Vale. Una cosa también, Alex, en relación a esto, que además hay alguien, más de una persona que está conectado, viene del tercer sector o está trabajando en él. Desde tu punto de vista, que llevas como yo toda la vida trabajando en gran organización, en compañía, acompañando un poco a las marcas y a las empresas, ¿qué tendrían que, digamos, aprender o desaprender las organizaciones del tercer sector para que se les considerara en todo su potencial en las grandes empresas? Porque sabemos que tienen unos activos enormes, que tienen un talento gigante, que tienen una experiencia que, vamos, ni la empresa más grande muchas veces puede llegar, y sin embargo a veces no se pueden entender, no se pueden aliar. Y hablando de amplificar el impacto, ¿qué recomendación o clave les darías al tercer sector para poder de alguna manera que se les considerara en un papel central en el lanzamiento y diseño de modelos de negocio en gran compañía y en pequeña, vamos? Pues a ver, yo creo que están en el tercer sector, están más preparados que nadie para demostrar a la corporación, a las grandes corporaciones, que ellos tienen la capacidad de generar más impacto con mayor compromiso y con mayor agilidad, ¿no? Por el nivel de involucración. Una corporación nunca se va a poder permitir tener el mismo nivel de involucración que un tercer sector. Pero otra cosa, eso no quiere decir que una corporación no esté interesada en apoyar algo. Porque unas corporaciones, cuando lo hacen las grandes corporaciones, básicamente el subtítulo que te dicen es: si yo tuviera el tiempo, el conocimiento, tu recorrido y tu nivel de compromiso, lo haría mañana, pero no puedo. Así que dime hasta dónde, dime qué necesitas y hago lo que pueda hacer por mi parte, ¿no? Más allá de apoyo económico, ¿no? Y es ahí, es demostrar el famoso equilibrio entre agilidad y escalabilidad. Yo te doy la agilidad que tú no tienes y tú me das la escalabilidad que yo no tengo, ¿no? Y en el fondo lo que busca cualquier tercer sector realmente es multiplicar el impacto de su acción, ¿no? Y una manera de multiplicar el impacto es a través de darle visibilidad, ¿no? Muchas veces, un gran aprendizaje que nosotros hemos tenido trabajando con distintas compañías de distintos tamaños es que el que lo hace muy bien y lo hace en serio, normalmente lo comunica muy mal. Y el que hace muy poquito, lo comunica muy bien. Y esto es un problema. Y es un problema porque en el primer caso, las compañías que lo hacen muy bien, normalmente no lo comunican tan bien por un pseudo pudor. Es decir, ¿cómo voy a celebrar hacer las cosas bien? Mientras que hay otros que hacen un poquito bien y lo cuentan a bombo y platillo y lo cuentan muy bien. Y estamos en el negocio de la percepción también, ¿no? Y la percepción cambia actitudes y las actitudes cambian comportamientos. Entonces, lo que le diría al tercer sector es que no subestimen el poder de la percepción y que un acelerador de visibilidad les puede ayudar a conseguir los objetivos de una manera más rápida y efectiva. Fantástico. Abrimos ahora a los asistentes, por si a alguno le apetece comentar o lanzar alguna pregunta. Ana, Guillermo, Carlos. Si no, seguimos con las preguntas que tenemos aquí, pero
por daros la posibilidad, ya que estáis aquí en el café en directo. ¿No? Nada, tímidos o callaos. Pues si queréis, continuamos con un par de preguntitas para ir finalizando ya. Una tiene que ver, Alex, que también nos la han preguntado, de danos 2 claves que tiene que incorporar una marca para lograr un mayor impacto social. Hablando de marcas migrantes, no de marcas nativas. Si ahora mismo soy una marca que yo de esto no sé mucho y me apetece y me interesa, por como decías tú, por diferenciación, porque por cualquiera de los motivos, por crear comunidad, por etcétera, ¿qué 2 claves me recomendarías para verdaderamente, no greenwashing, sino verdaderamente convertirme en una marca de referencia e impacto social? Mira, más que 2 claves, porque cada caso es un mundo, yo diría que 2 preguntas claves se tiene que hacer una compañía en ese punto, ¿vale? Y para mí hay 2 preguntas claves. La primera, y además que hay que responder con mucha honestidad, la primera es ¿cuánto te importa o cuánto te afecta? ¿Vale? La primera, de verdad a ti cuánto, más allá de que a la gente le importe, a ti cuánto te importa o cuánto te afecta emocional, moral o financieramente. ¿Cuánto te importa? Y ser honesto con esa respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿qué sacrificios estás dispuesto a hacer por ello? ¿Vale? Porque va a haber que hacer sacrificios. Y sacrificios no me refiero solo económicos, sino sacrificios estratégicos. A lo mejor tienes que dejar de hacer cosas que hasta ahora eran rentables porque no son coherentes ni consecuentes con el área al que vas, ¿no? ¿Cuánto te importa de verdad? ¿Y qué vas a hacer, ¿no? ¿Y cuánto vas a invertir? Entonces, para mí esas son las 2 claves fundamentales, ¿no? Y Fantástico. hay marcas que lo están haciendo de verdad desde dentro. Nosotros, como sabes, que tenemos la iniciativa esta de Stay Human y que básicamente anima a que los líderes sigan liderando desde este lado tan humano que han descubierto durante la pandemia, que no lo apaguen ahora, que pueden volver a vender. Y estamos teniendo entrevistas con CEOs de compañías maravillosos, ¿no? Y ahora vamos a publicar uno con la directora general de Procter & Gamble en Iberia, y hablábamos del caso de Pantene, ¿no? De Procter & Gamble. Y no sé si conocéis Pantene, la iniciativa que tiene, que es global, que se llama El pelo no tiene género, básicamente. Pero básicamente, claro que le afecta, ¿no? Pero le afecta porque tiene una parte donde que al final el pelo significa mucho en el cambio de género, muchísimo, ¿no? Y básicamente no es una campaña ni mucho menos, es todo un programa en el que ellos ayudan a la inserción laboral, tanto preparando a la comunidad trans como contratando, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Y esto es algo que les afecta, obviamente, ¿no? Y esto, pues, es bastante coherente, ¿no? Y pertinente y muy legítimo, bastante legítimo, ¿no? Y por eso decíamos que ya sé que en Nuba no sois muy fan del tema de causa social, pero que hablar de causa para mí tiene un doble juego, porque en la causa social tienes que tener legitimidad, pero tienes que actuar con conocimiento de causa, con conocimiento de la causa social sobre la que actúas. Porque si no sabes, ¿para qué te metes? Y aquí, si me permites, Alex, que parece que estamos conectados. Como siempre, No, María. impresionante, porque yo iba pensando en la siguiente pregunta a través de una pregunta y es que tú te vas adelantando, pero claro, es que es tu profesión adelantarte, nos ha jorobado. Y despertar, vale, muy bien. Que tiene que ver un poco con otra cuestión que nos ponen delante muchos clientes y también compañeros, que estoy seguro que os ha pasado a más de uno, que es eso de verdaderamente una marca se tiene que, acabas por recuperar la última frase tuya, pero tiene que ver con la pregunta. Verdaderamente una marca se tiene que aliar con las ODS / necesidades, vales, tensiones más cerca de su negocio, o puede animarse a salirse un poco de lo obvio y explícito. Te pongo un ejemplo. Coca-Cola, que se dedica a refrescos y bebida, podría abanderar o empujar una causa de educación cuando
directamente, ¿y por qué te lo cuento? Y no es una pregunta de verdad que mucho cliente tenga resuelta, porque cuando nos descargamos las memorias de responsabilidad social corporativa o compromisos de sostenibilidad de las compañías, qué curioso que las de refrescos están en las ODS de líquido, que la fundación, que la Santillana están en educación, es decir, que son muy literales en el abrazar a los ODS. Qué interesante. Yo creo que esto tiene que ver, fíjate, con cuando eres muy consciente, por eso volvemos hablando inconsciente, no de lo que vendes, sino de lo que significas. Y en el momento que tienes claro qué significas, entonces te puedes meter en áreas que están muy lejos de tu negocio. Te puedes meter en áreas, que ya sean de necesidades no cubiertas o de ODS, que básicamente sean una demostración del valor que quieres aportar, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Mira, nosotros trabajamos, ahora hemos mencionado refrescos, con Aquarius, ¿no? Y hace ya pues, año y medio o algo así, trabajamos mucho en resignificar su propósito, no en reformular, ¿no? O contemporizar la relevancia de su propósito, ¿no? Y bueno, Aquarius es una marca maravillosa que lo que hace es reponerte de un desgaste, ¿no? Lo que es el producto, te repone de un desgaste. Porque Aquarius te lo tomas después de hacer deporte para quitarte la resaca o cuando estás malo de la tripa o cuando hay algo que has hecho antes. Realmente estás siempre presente cuando ha habido un desgaste y por lo tanto estás presente cuando la gente ha hecho cosas, ¿no? Y por eso la plataforma de marca de comunicación, que es que ganen tus ganas, ¿no? Que ganen tus ganas, que es que ganen tus ganas de seguir haciendo porque yo voy a estar a tu lado para reponerte de este desgaste, el desgaste de hacer. Entonces, cuando te das cuenta que tú lo que significas es una marca que anima a que la gente siga haciendo, ¿vale? Porque tú vas a reponer de ese desgaste y que ganen las ganas que la gente tiene, es cuando te puedes meter en un programa que de hecho desarrolló Llorente Cuenca, que es el programa Imparables, ¿no? Y el programa Imparables es un programa donde se juntan a emprendedores de 35 años que comparten consejos con emprendedores de más de 60 años por el descubrimiento de un dato que es que las ganas de emprender crecen con la edad, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues realmente ayudar a que ganen las ganas de esos emprendedores? Porque esos emprendedores se animen a llevar sus proyectos a cabo, porque todo es una marca que va a reponer el desgaste que eso conlleva, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con la legitimidad. Y está muy lejos el emprendimiento y muy lejos la generación de 60 años de lo que haces como producto, ¿no? Entonces cuando entiendes que no estás en el negocio del hacer, sino en el negocio del hacer, ¿no? Y cuando entiendes que estás en el negocio del hacer, de repente, ¡pum!, se te abren las posibilidades. Es como cuando haces extensión de marca, ¿no? Cuando tú haces extensión de marca, estás extendiendo el significado de tu marca para ser disfrutado en otras categorías. Pues aquí es lo mismo, es extender el significado de tu marca para ser disfrutado, desarrollado en otras áreas que no necesariamente están relacionadas con el consumo. Fenomenal. Guillermo, que dice que también tiene problemas con la cámara, igual que Sara, pregunta, muchas decisiones de las que estáis hablando se toman en la propia marca o con apoyo de consultoras, pero ¿qué rol creéis que tenemos las agencias creativas en todo esto del branding con propósito? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues mira, yo vengo también de agencia y yo creo que la responsabilidad que tenemos es de cuestionar antes de ponernos a trabajar. La realidad es que las agencias lamentablemente han llegado a un lugar donde llegan muy tarde en el desarrollo de una solución y no se les permite cuestionar. Pero para cuestionar hay que estar dispuesto a sacrificar. Y con eso quiero decir, cuando tú eres un experto en un formato predefinido de una solución, como es el caso de una agencia creativa, ¿vale?, es inevitable el mirar el problema filtrado desde tu expertise, condicionado desde tu expertise. Como bien dicen los americanos, si eres un martillo solo verás clavos. Entonces, la oportunidad que tienes es de desformatizar su talento y no pensar que la única solución es comunicación. En el momento que las agencias dejen de hacer eso, que es la parte del sacrificio que tienen que hacer, tendrán la legitimidad y la oportunidad de cuestionar los briefings que se les traen. Las agencias no pasan suficiente tiempo con el problema del cliente
por miedo a descubrir que a lo mejor ellos no son la solución. ¿Vale? Y entonces hay que ser muy valiente. ¿Vale? Claro, que si estás en una multinacional, que no sé dónde estás, Guillermo, pero estás en una multinacional, eso quizás sea complicado. ¿Vale? Pero nosotros que colaboramos con muchas agencias independientes, las agencias independientes sí que se consiguen meter porque tienen este nivel de agilidad y de valentía y de adaptación, ¿no? Para decir, oye, que a lo mejor la solución no es una campaña, a lo mejor la solución es otra solución creativa, pero a lo mejor no es comunicación, es otra solución creativa. Fantástico. Ya estamos fuera de tiempo, pero un minutito por si alguien quiere rematar con algo. Y si no, voy a hacer un cierre y le voy a pedir un par de recomendaciones a Alex de libros. Para estas Navidades estamos haciendo un glosario, una biblioteca con los expertos del máster y que además vamos a publicar y a compartir con todos. Y antes de esto, si queréis hacer algún último comentario o alguna... Guillermo dice muchísimas gracias por la charla y la respuesta. ¿Alguien más quiere hacer un último minutito? Muchas gracias, dice Ana. No, daros las gracias a vosotros por organizarlos, a Alex por venir, que siempre es un gusto escucharle. Claro que sí. Gracias, Raquel. Pues si os parece, para no pillar más tiempo, a mí me gustaría solo hacer un cierre antes de tu libro, de tus libros, Alex, y es que hay 3 preguntas con las que nos vamos a quedar, que yo como siempre me llevo cosas con Alex, pero hay 3 preguntas que Alex nos animaba a hacernos para pensar en cómo mejorar o cómo incorporar el impacto social en una marca que me parecen igual de útiles, yo que siempre soy un poco de analogías, para las personas, igual de útiles para las alianzas. Entonces yo he aprendido hoy 3 preguntas para cuando quiero hacer una alianza con alguien de cualquier naturaleza, laboral o personal, le pregunto, ¿cuánto te importa? ¿Qué tipo de sacrificios estás dispuesto a hacer? ¿Y cuál es el valor que quieres aportar? Y esto me parece lo más para, desde amigos, alianzas, clientes, parejas, yo me lo quedo para un montón de cosas. Gracias, Alex, me parecen buenísimas. Y te dejo con los dos libros que estamos deseando apuntarnos. Antes de decir los libros, en referencia a esas 3 preguntas, si lo vas a utilizar en un contexto pareja, yo pondría foco en la segunda, de qué sacrificios vas a hacer. ¿Vale? Está bien. Aquí estás dispuesto a renunciar o a perder. Exacto. ¿No? Exacto, pero bueno, a ver, libros. A mí hay 2 que he leído recientemente y uno de ellos lo estoy acabando, que me parecen muy potentes. Uno se llama The One Thing. ¿Vale? Y The One Thing es muy interesante porque te ayuda a animarte a ser muy honesto con aquella cosa que te hace ser quien eres. Aquella cosa en la que eres bueno. Tiene que ver mucho con The Element de Sir Ken Robinson. Tiene que ver mucho con el don, tiene que ver, pero habla tanto a nivel empresarial como personal como The One Thing. ¿Vale? También digo que es un libro que es innecesariamente largo, ¿vale? Como la mayoría de los que sucede. Yo también os recomiendo, utilizo mucho Blinkist, no sé si lo conocéis, pero Blinkist te sintetiza los libros, los ensayos en 15 minutos, tanto en leído como en audio. Y es que la mayoría de estos libros, el autor tenía un punto de vista que en 15 minutos te lo cuenta, lo que pasa es que las editoriales, por intereses comerciales, les obligan a escribir 150 páginas. ¿No? Pero The One Thing, te lo entiendes al vuelo, luego ya... Y luego otro que me está fascinando, porque así como yo creo que el 2021 es el año de la colaboración, creo que también es el año de la construcción de comunidades. ¿No? Y la construcción de comunidad es algo muy interesante y hay un libro que se llama Get Together, ¿vale? Y es un libro que no está publicado en español, ¿vale? Que ni siquiera se puede comprar físicamente en España. No, o sea, yo me lo he leído en Kindle, pero os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil leer un libro que provoca lo que predica. Y este libro ha conseguido crear una comunidad alrededor del libro. Qué interesante. ¿Y por qué? Porque la premisa del libro es que te dice que las comunidades, si quieres crear comunidad, no puedes intentar controlarla, sino que le tienes que dar el poder a la comunidad para hacerlo grande.
Y entonces divide la secuencia de una creación de comunidad, lo divide en tres pasos maravillosos. No es get your shit together, no es el que habéis puesto en el chat, que ese es, os lo voy a poner, os lo busco mientras os lo cuento. Es que tiene tres fases maravillosas, ¿vale? Os lo voy a buscar. Tiene tres frases maravillosas, que una de ellas, la primera, a ver, es este libro, es que lo que pasa que ni siquiera, a ver, os voy a poner el link en el chat para que lo veáis, pero veréis que no se puede comprar en España, bueno, creo. Lo tenéis aquí, ¿vale? Gracias. Hay una cosa que es lo que más me gusta de este libro, es que las tres fases para crear una comunidad utilizan una metáfora maravillosa, que es enciende la llama, alimenta el fuego y pasa la antorcha. ¿Vale? Y entonces, así hablas, eso es como se crea una comunidad, ¿no? Y pasar la antorcha es fundamental. Y eso es algo que muchas compañías no saben hacer, ¿no? Es pasar la antorcha, ¿para qué? Para que otros enciendan la llama de otros, ¿no? Y esto es un ciclo. Entonces, y hay casos maravillosos de comunidades brutales alrededor de pasiones. ¿No? La comunidad, nosotros hablamos mucho también de la diferencia entre crear una comunidad y crear un movimiento, ¿no? Crear un movimiento normalmente es alrededor de un enemigo común. Crear una comunidad es alrededor de una pasión común, ¿no? Y funciona, es mucho más bonito. No sé, yo me lo estoy terminando y me está encantando. Pero que así como otros libros te cuentan algo que ya conocías de una manera distinta, esto está contando algo que no conocía de una manera muy fresca, ¿no? Entonces, este lo recomendaría, Get Together. Pero repito que lamentablemente creo que solo está en Kindle y en inglés. Vale, pues nos lo quedamos también. Vamos, fenomenal. Oye, pues nada, ya tenemos aquí para los 3 libros de Papá Noel, que siempre dicen 2 o 3, pues 3. Aquí, y uno se tendrán que ir allí a comprarlo, ¿no? Se lo vamos a poner jorobado. Sí, Pero sí, venga, pues. total. Oye, pues que mil gracias a todos y a todas. Gracias, Alex, a ti especialmente, Un placer. que siempre nos dices sí a pesar de tu agenda y aunque no sabes dónde te metemos, siempre confías y te lo agradecemos de verdad que sí. A vosotros, que siempre es un placer charlar con vosotros y aparte que es garantía segura de que va a merecer la pena. Gracias, Alex. Gracias a todos y a todas y descansar mucho. Y buena final de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buena semana. Muchas Buena gracias. semana, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao.